La doctora Müller obtuvo su doctorado en Cambridge con una tesis dedicada a los movimientos alternativos en Alemania y ha sido profesora del Instituto de Etnología de la Universidad Libre de Berlín, así como investigadora del Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia. Entre otros centros, ha participado en la Red para la Antropología de las Sociedades Industriales, en el Centro Marc Bloch en Berlín y en el Centro Francés de Investigación en Ciencias Sociales en Praga, en donde participó en la Red para la Antropología de las Instituciones y las Representaciones en Europa del Este. Sus principales temas de investigación son los movimientos sociales y ecologistas en Alemania y en la República Checa, así como las relaciones de poder neoliberales globalizadas y sus consecuencias en la vida cotidiana y el trabajo de los productores agrícolas. La doctora Müller cuenta con numerosas publicaciones, entre las cuales voy a destacar solamente dos: La batalla contra los transgénicos, combate vital o de la retaguardia, editado en París por la colección Debate Transversal. Y la ponencia que nos va a presentar hoy es una ponencia titulada Disenchantment with Market Economics is Germans in Western Capitalism. Entonces estamos muy contentas de recibir a la doctora Müller. Y cuando estés lista. Bueno, estoy encantada de estar aquí, a abrir este ciclo de intercambio entre mi instituto, el IAC Laios, y su colegio. Y ya ayer tenía la posibilidad de conocer un poquito a Tijuana y busqué entender los problemas relacionados a la frontera y a la confrontación de esa zona del mundo con el gran poder económico y político de los Estados Unidos. Y hoy le voy a platicar de una investigación que yo hice en un momento muy importante para la sociedad alemana, cuando se cayó el muro de Berlín en el 89 y se cambiaron por completo las relaciones del poder y los parámetros ideológicos en las empresas de Alemania Oriental. Y bueno, yo pensé que eso iba a ser un seminario de investigación un poco informal. No pensaba hacer una ponencia formal, pero bueno, la hago, no hay problema. Y esa ponencia hoy está basada sobre mi trabajo que publiqué, Disenchantment with Market Economics, y ustedes tienen dos capítulos de este libro sobre el sitio del colegio. Y le mandé el capítulo sobre el funcionamiento de la economía del plan y le mandé también el capítulo sobre el socialismo como espectáculo, que sería el tema de mi ponencia hoy. Bueno, yo vivía en Berlín en el 89 y la caída del muro de Berlín y la apertura de ese muro de Berlín fue una sorpresa para mí como para todo el mundo. Me llamó en realidad el 10 de noviembre del 89, me llamó una amiga de Inglaterra que regresó de Berlín y dice:
Birgit, ¿por qué estás en la casa? Se cayó el muro. Digo, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Se cayó el muro, no puede ser. Sí, se cayó el muro, se abrió el muro. Entonces, de este momento me fue durante 3 días por arriba, por abajo de este muro de Berlín, que realmente para la gente de Alemania Oriental no fue una frontera que se podía pasar fácilmente. Realmente fue una frontera que casi nadie cruzó, y que muy poca gente cruzó del este al oeste. La otra dirección sí se cruzó, pero no se cruzó tampoco muchísimo, ni por los berlineses del oeste, donde vivía yo. No nos fuimos mucho a la Alemania Oriental, al otro lado. Entonces, eso fue un momento después de esta caída del muro. Yo mandé a mis estudiantes a hacer trabajo de campo en la Alemania Oriental y la seguí también a ver lo que pasó en las empresas ahí en Berlín Oriental. Me fui al Ministerio de la Industria Ligera y me di cuenta que una vez entrada por el ministerio, me encontré como un vacío de poder. Entonces las estructuras del socialismo real existente ya no existían y los administradores siempre en su puesto de trabajo me hablaban bastante libremente y me permitían de hacer contacto con directores de empresas del Estado y los directores me dejaron entrar porque no sabían qué hacer con esa investigadora del occidente. No querían negarme la entrada y no sabían mucho cuál era su poder, si iban a perderlo, mantenerlo. Bueno, entonces yo podía operar ahí en esas empresas por como 10 meses en este vacío de poder y a la vez hice un trabajo sobre los recuerdos de la economía del plan, que estaba siempre presente, y algunas estructuras de esa economía del plan siempre existían en las empresas, y las proyecciones que tenían los trabajadores y los managers de los directores de esas empresas, de qué iba a pasar en la economía del mercado con ellos. Y hoy no voy a platicar de esa transición que observé, pero me gustaría hablar un poquito sobre cómo funcionó en realidad la economía del plan y qué fueron los mecanismos de ese dispositivo de poder en el cotidiano de los trabajadores y empleados de esas empresas en su cotidiano. Bueno, yo no suscribo a la teoría de decir que la economía del plan, la economía del socialismo realista, fue un capitalismo del Estado. Yo pienso que no es así. Y en realidad, cuando se transfirió la propiedad
privada de los modos, de los medios de producción al Estado de la Alemania oriental, se paró toda una lógica económica y el sistema económico dejó de funcionar según la acumulación máximo de beneficios sobre el capital. La acumulación individual como motor de la economía dejó de existir. Bueno, tal vez la Alemania oriental fue la mejor alumna de esa economía socialista. Tal vez el país donde la economía socialista funcionó lo más según las reglas, pero vamos a ver las ambigüedades de esas reglas. Porque en Rusia, por ejemplo, tal vez uno puede hablar de un cierto capitalismo que existía al mismo tiempo, una acumulación privada del capital que existía al mismo tiempo con la economía del plan. En Alemania Oriental realmente no hubo mucho de esa acumulación privada relativamente. Entonces, ¿qué quiere decir economía del plan? Quiere decir que la alocación de recursos por el mercado, la competencia entre sujetos autónomos buscando beneficios y jugando el papel de vendedores, compradores, inversores, negociantes, no existía en la misma manera en la economía del plan. Entonces, fue no negociado por el mercado, pero por el plan, que era la cantidad producida apropiada para todo el país y cómo distribuir los bienes al buen momento. Bueno, hubo también una ideología que decía que esa alocación de recursos iba a ser más eficiente que el caos del mercado, pero bueno, ya Weber tenía la previsión de decir un sistema de planificación central no puede funcionar sin un sistema de cálculo eficiente. Y Van Mises criticó esa idea de una planificación central, diciendo que no es una economía. Quiere decir que uno está manoseando en la oscuridad. Entonces, ¿qué es cómo funcionó esta cuestión de la planificación central que ya al comienzo era tan controvertida? Bueno, el hecho es que en la economía del plan el dinero perdió su función de control y hubo realmente un sistema diferente de evaluar las actividades económicas. Pero le voy a explicar eso más en detalle. La planificación de la producción se hizo según criterios políticos y no
y cuestiones de control sobre la sociedad y sus actividades. Y en realidad las empresas tenían lo que Kornai llama soft budget constraints, restricciones flojos de presupuesto. Quiere decir que ellos podían amontonar bienes y obreros quienes eran necesarios en otras partes de del sistema. Y las fallas de la planificación central tenían que ser compensados por iniciativas informales y individuales. Después de la caída del muro, cuando yo hice mis investigaciones en las empresas, la gente insistió mucho sobre los aspectos informales de la producción y me dijeron que la planificación nunca hubiera podido funcionar si ellos no hubieran ayudados con sus lascos y redes individuales a hacer funcionar el sistema. Bueno, miramos un poco más concreto cómo funcionó la planificación central. En el mes de mayo, las empresas pedían los materiales que necesitaban para la producción en el próximo año y como nunca podían estar seguros de tener todos los materiales que necesitaban, pedían siempre más de lo que ellos ellos necesitaban y tenían también prevenir cuántas cosas iban a producir en el año próximo. Y hubo siempre una presión política sobre las empresas de aumentar el número de las cosas que iban a producir en el año a llegar. Y en enero del año recibían las cosas, recibían por la distribución central los materiales de producción y recibían siempre menos de lo que habían pedido y no siempre de la calidad que habían pedido. Por ejemplo, yo hice un terreno en una fábrica de ascensores y puede surgir que pedían como láminas de metal para su producción de las cabinas de ascensores de como 6 milímetros de espeso. Gracias. Y, pero al mes de enero recibieron láminas, pero que no tenían 6 milímetros, pero 8 milímetros. Entonces quiere decir que ahorita la empresa tenía que adaptarse al material que recibieron, porque pesa más la cabina. Entonces hay que ver cómo hacer funcionar el sistema del ascensor con una cabina que pesa más, cómo ajustar los frenos, el motor al material que recibieron. Bueno, y esos problemas se pusieron todo el tiempo. Y muchas veces también por componentes electrónicos fue un problema grandísimo, porque
a veces también el número en el plan donde piden los productos, recibieron elementos electrónicos con un número tal vez diferente, el mismo número había varios componentes electrónicos y recibieron un elemento que no le servía. Y eso fue realmente el problema de la planificación central y hay que decir que no había todavía las posibilidades que tenemos hoy de la informática, del internet, donde todo está puede ser planificado hasta el más chiquito elemento muy rápido por internet. Sería una cuestión muy interesante de imaginarse la economía planificada en el tiempo de internet. Pero lástima se cayó antes y la RDA nunca tenido suficientemente computadores con una performance, capacidad de desempeño suficiente para hacer esa planificación. Y entre paréntesis, también es lástima que las tentativas en los años 60 de cibernética, que estaban tan fuertes en las discusiones de una reforma de los sistemas de la economía planificada en Alemania Oriental y también en República Checa, y no se habían llevado a cabo porque eso fue una idea de planificación donde la información iba a volver en cercos pequeños, siempre reforzando la necesidad de lo que se tenía que producir o las necesidades del sistema con el cumplimiento de lo que se hizo. Fue una idea de un autocontrolo del sistema de la planificación que finalmente cayó por motivos políticos también, porque un autocontrolo del sistema no permite al partido único de tener el control centralizado de arriba por abajo. Pero yo le voy a explicar un poco más cómo funcionó esa planificación, también como un instrumento del poder. Entonces, yo tengo hasta qué hora? 20 o 30 minutos. Más. Hasta las 11:10. Entonces, digamos unos 5 minutos solamente. 10. Ok, 10. Tenemos 2 horas reservadas a la sala. Va pues, ok. Entonces, para poder producir en estas condiciones, tenía que tener un sistema de troque de materiales y productos. No voy a entrar en los detalles de ese troque de productos, pero lo que es interesante que el hecho de tener la necesidad de hacer troque de productos hizo que la gente en la empresa que compran los materiales tenían un poco el papel que en la economía del mercado son los vendedores.
eran las personas estratégicas. Ellos tenían la posibilidad de sus redes, sus relaciones informales, se andaban por la RDA con algunos productos de consumo, bananos y manzanas y no sé qué, las intercambian, naranjas y bananas, y las intercambian por algunos favores de poder acceder a algún elemento electrónico para la producción en su empresa, mientras que los vendedores en las empresas eran los reyes, realmente, que podían hacer favores a los consumidores que querían sus productos. Entonces fue realmente una inversión de papeles que estaba muy difícil después de la caída del muro para la gente que tenía que vender cosas, de ofrecer sus cositas a los consumidores. Fue como un sufrimiento para ellos, porque ellos tenían la costumbre que todo el mundo vino a ellos y le llevó una botella de vino y algo así para tener el favor de poder comprar algo. Bueno. Entonces, el problema para los directores de esas empresas era que ellos estaban al mismo tiempo miembros del partido y tenían que defender los principios de la planificación centralizada como una ley, como la ley suprema, mientras que tenían que cumplir con el plan usando medidas fuera del plan. Entonces es una doble lógica. Eso hace que la planificación centralizada es algo como tiene algo religioso casi. Es como como lo que es imposible a cumplir es la obligación. Es como la obligación de creer en algo que uno piensa que es imposible. Por ejemplo, bueno. Estaba prohibido de tener dudas y de exprimirlas por los jefes de las empresas. Y al mismo tiempo, el objetivo de cumplir al plan justificaba todas las medidas informales, semi-legales y hasta ilegales de eso. El hecho es que por esta organización de la economía planificada hizo que en realidad los obreros en las empresas socialistas tenían bastante poder, porque estaban ellos que tenían que improvisar todo el tiempo con esta falta de materiales, con esa escasez, con esas maquinarias viejas. No he hablado de los problemas de hacer inversiones, y tenían un real poder práctico que solamente fue primado y controlado por un mecanismo, un dispositivo que se llamaba la competencia socialista. La competencia socialista, que era una competencia que cada brigada de trabajo, en la cual cada brigada de trabajo tenía que participar, y que también tenía como una planificación cada año, donde al comienzo del año la brigada tenía que anunciar cómo iban a vivir, a aprender y a trabajar en la manera socialista.
Y, por ejemplo, tenían como estaban anunciando que iban a hacer tantas excursiones juntos con las colegas a bailar, a ir al museo, a hacer charlas, por ejemplo, una manera de vivir en colectivo agradablemente de una manera socialista. Tenían que anunciar eso en este libro. Anunciaron que que alguna gente iba a participar en algunos cursos de formación del marxismo-leninismo y iban a anunciar que, por ejemplo, iban a mejorar sus maneras de colaborar con otros departamentos de la empresa. Y, por ejemplo, anunciaron en el año que viene vamos a llevar los papeles, no sé qué, todo el día a las 8 de la mañana. Y después, en el fin del año, tenían que escribir el reporte. Nos fuimos a cenar en el Grunewald con todos los compañeros de la brigada. Sí, hubo 3 personas que hicieron la formación del marxismo-leninismo y no 5 como hemos anunciado, lastimamente. Lástima, no podíamos cumplir con tener los papeles listos a las 8 porque el otro departamento no hubo nadie en este momento, pero lo vamos a seguir mejorando la cuestión el próximo año. Bueno, puede parecer como, ¿qué es eso? Algo muy raro y sin consecuencia, pero implicaba también que tenían que hacer periódicos a los muros y todas esas cosas y escribir textos sobre las fiestas del año socialista y en realidad el placer de, por ejemplo, estar juntos y tener un buen momento juntos con los compañeros de la brigada, se transformó en obligación y el privado se hizo político por esa manera. Y también cuando escribían estas tablas los murales, tenía que tener un cierto contenido, y si andaban un poco en contra del contenido, hubo inmediatamente problemas de control ideológico al interior de la empresa. Depende un poco de la empresa, pero yo he visto empresas donde se puso eso un problema. Y entonces, lo que pasó es que en realidad muchas veces las brigadas que querían la paz y hacer lo que querían hacer, cumplieron con esas obligaciones políticas muy bien, perfectamente. Y como me explicó una brigada, ellos para hacer esos murales tenían listos todas las cabezas de los políticos ya del comité central y componieron esos murales con los papeles que ya tenían listos, poniendo las agujas siempre en el mismo hueco para colgarlo ahí en este mural, para poder hacer su mural en 5 minutos con algunos textos que ya estaban preparados. Entonces eso para ellos fue como una resistencia interna, un rechazo de la obligación de demostrar que estaban de acuerdo. Entonces, pero el problema con eso fue que se hizo el mural y
nadie sabía que tenían esa resistencia interna. Entonces había ahí como una resistencia interna, pero bueno, los demás colegas no sabían que hicieron el mural de esa manera, ni el director, que solamente tenía el placer de engañarlo porque ponían siempre la aguja en el mismo hueco, pero en realidad estaban colaborando a hacer continuar un sistema que para ellos fue como infantilizarlos, se sentían como niños en un sistema que no le permitía de realmente exprimir lo que querían. Entonces, eso no quiere decir que no hubo discusión informal crítica sobre cómo funcionó el sistema de la economía planificada. Hubo bastante discusión, pero como no se externalizó, cuando cayó el muro, toda esa crítica, todo este discurso escondido, como dice James Scott, hidden transcripts, cuando finalmente se habló de todo lo que habían hablado en secreto, ya estaba demasiado tarde y el cambio del sistema estaba tan rápido que sus ideas de una alternativa a la apertura del muro para la economía y para la sociedad de la Alemania Oriental ya no se podía realizar. Bueno. Muchas gracias, Brigitte, muy interesante. Damos inicio entonces a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere empezar? Dolores. Bueno, puede parecer extraño para muchos países, pero la verdad es que en México durante muchos años, por lo menos hasta los 70s, se vivió también un sistema de economía planificada. No era, por supuesto, el mismo sistema que el sistema de la Alemania del Este ni de otros países del Este, pero era un sistema con un partido prácticamente único, algunos dicen partido hegemónico, con muchas empresas paraestatales que funcionaban también con base en planes anuales y planes sexenales, y con un sistema muy similar a lo que estás relatando en cuanto a provisión de materia prima, posibilidades de venta, monopolio, es decir, lo que de alguna manera le daba flexibilidad al sistema, es paradójico, es la corrupción. En realidad, muchas veces, digamos, el que era el encargado de la empresa, el que era nombrado por el partido, por el Estado, por el partido de Estado, como el encargado de las empresas paraestatales, rápidamente se volvía una especie de dueño de la empresa paraestatal, aunque fuera nombrado por parte del partido. Entonces me pregunto, y eso sería mi pregunta, y entonces funcionaba un poco así, es decir, él trataba de ganar sobre las ganancias de la empresa y por lo tanto trataba de aumentar, aunque estoy simplificando muchísimo, las ganancias de la empresa. Me pregunto si la mayor flexibilidad o el mayor pragmatismo o la mayor posibilidad de funcionamiento de las empresas en los distintos países de Europa del Este no dependía también de los niveles de corrupción que había en los estados. Cuando dijiste al inicio, por ejemplo, que tal vez Alemania del Este era el país donde más claramente funcionó, donde más, digamos, se atenían a las reglas. Me pregunto si esto no dificultaba también la operación, el pragmatismo, la flexibilidad que necesita una empresa. No sé si me explico. Si quieres, para agilizar esto, vamos a tomar como grupos de 3 preguntas y respondes. A ver, ¿alguna otra persona? Araceli.
Una pregunta muy concreta. ¿Todas las empresas eran empresas del pueblo, se convirtieron automáticamente en empresas del pueblo, independientemente de su tamaño? Esa es una pregunta. La otra, un poco siguiendo con la línea que ya señala Dolores París. En efecto, nosotros vivimos justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial un proceso de sustitución de importaciones donde se incrementa el número de paraestatales y donde nos mantenemos en una economía hasta cierto punto cerrada. Aquí mi pregunta es, ¿cuál es la autosuficiencia en términos de la producción que para este periodo va a tener Alemania? Y bueno, ya me extendí con las preguntas. Una tercera es, si hay un cambio en los diferentes grupos que van adquiriendo el poder aunque sea del pueblo, porque tengo entendido que los 50, particularmente quien asume el poder en Alemania Oriental, la idea es clara, es progreso industrial. Y no sé si esto va a tener efectos específicos en el sector laboral, en términos de las jornadas de trabajo, en términos de los pagos, o sea, cómo se vive en Alemania este modelo orientado estrictamente al progreso industrial. En la época socialista. Sí, claro. Yo no entendí muy bien la última cuestión. ¿Puede repetir la última? Sí, tengo entendido que a partir de los 50 hay el modelo que se establece de desarrollo industrial es orientado al progreso industrial, o sea, a una mayor industrialización dentro del propio sistema. Y aquí la pregunta es esto, ¿cómo impactó en la organización laboral? Okay. Y en todo lo que deviene con este objetivo claro del ministro. Ya. La tercera pregunta, ¿cuál es tu nombre? Sí. Sí, claro. Buenos días. Yo soy Giovanni. Hola otra vez. Mi pregunta va en el sentido, yo creo que es una pregunta tramposa que no tiene respuesta, pero bueno, de todos modos la voy a hacer. Mi pregunta es si, en el sentido de esta idea de la corrupción, ¿no? Creo yo que es como la ruptura de un sistema preestablecido económicamente, ¿no? La idea de que la economía debe funcionar de cierta forma y que por lo tanto la corrupción sería la ruptura de esa forma en que está planeado un modelo de desarrollo. ¿Es posible hablar de sistemas económicos que funcionan sin corrupción? O sea, ¿hay algún modelo económico, se sabe, o en algún momento ha existido un modelo económico que no funcione sin informalidad o que prescinda de la informalidad? No sé, digo, quizás es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero yo me lo pregunto porque, bueno, al parecer es una constante que la informalidad está todo el tiempo ahí presente, incluso en la actualidad de la globalización, la economía global en gran medida se alimenta y se aprovecha de la informalidad. Y pues bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Ahí quédate. Sí. La cuarta. Por lo que haces la presentación que haces, nos estás planteando que esta forma de ejercer el poder tiene sus efectos en la vida cotidiana, como decías, y uno de ellos es esto de la simulación, ¿no? De que todos simulaban. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Cómo lograron romper o cómo reconstruyeron esta forma de vivir? Gracias. Corrupción e eficiencia, ¿hay sistemas sin informalidad? No, pienso que no existe. Pero, ¿qué quiere decir? Informalidad, por ejemplo, simplemente podemos ser esquemáticos. Si uno dice, tenemos un sistema de planificación centralizado y la informalidad son los mecanismos del mercado. Mientras que en el sistema que debería funcionar según principios de libertad de mercado, nos damos cuenta que muchas decisiones son tomadas influenciando a los políticos
y hacer funcionar la política en favor de algún actor que debería accionar libremente en el mercado. Entonces, ahí hay... cuando yo hablo de la economía informal en la Alemania oriental, no realmente hablo de corrupción. No es la misma cosa. Y hasta que los mecanismos informales o semiformales tenían como también mecanismos de trueque que finalmente estaban casi institucionalizados. Hay algo que se llama equivalente Leistungsaustausch, no, bueno, de explicar eso cómo funcionó, que por ejemplo una empresa que produció automates de asemblaje, por ejemplo. Yo estuve trabajando en una de esas. Y las vendió de preferencia a una empresa que producía componentes electrónicas porque ellos necesitaban esos componentes y no porque la fábrica de esos componentes necesitaba realmente en prioridad estos asembladores. Entonces ahí hubo esa posibilidad de trueque y la gente en las empresas hicieron la diferencia entre corrupción y esos intercambios informales. Porque, por ejemplo, en una empresa de lámparas hubo también miembros del partido que vinieron en la empresa y se cogieron las lámparas que querían. Eso fue corrupción. Pero al otro lado, para convencer, para algún intercambio con una otra empresa que vendía, por ejemplo, la materia prima para esas lámparas, llevar algunas lámparas a la persona que distribuía esos materiales no fue considerado corrupción. Entonces la gente tenía como una idea moral hasta dónde se puede ir con esos mecanismos antes que ellos consideraban eso como inmoral. La economía de la Alemania oriental fue bastante eficiente en términos comparativos con las otras economías en Europa oriental. Bien que, bueno, en Hungría, por ejemplo, había un sector más ligado al mercado y había más libertad empresarial y las pequeñas empresas podían continuar a existir de manera independiente, mientras que en Alemania oriental, bueno, primeramente fueron nacionalizadas las grandes empresas, pero las pequeñas también. En los años 70 fueron nacionalizados y hechos en grandes combinatos que la gente llamaba como ¿cómo se dice? Combinatos de ranchos, dice, como un ranchito, una empresita, y esos combinatos fueron... ¿Cooperativas? ¿Tipo cooperativa? Combinación. No, esa es la expresión que utilizó la gente cuando se privatizó estas pequeñas empresas. Okay. Buscaban también a centralizar su gestión, pero fue extremadamente difícil y en estos combinatos hubo un sinnúmero de empresas que no tenían nada en común y fue bastante ineficiente para darle respuesta
a la necesidad del sistema. Pero también fueron... como un shelter, tal vez. Combinatos son como, el combinato es como una multinacional socialista, es como una corporación socialista. Okay. Autosuficiencia de la Alemania. La Alemania exportó bastante productos a la Unión Soviética y a otros países del bloque socialista y no estaba autosuficiente en todo lo que necesitaba, y en realidad la Alemania occidental la ayudó muchísimo con materiales y también tecnología, comprando de esa manera algunas libertades para los ciudadanos de la Alemania Oriental para poder viajar a ver sus familias en Alemania Occidental. Y en realidad, cuando cayó la Alemania Oriental, tenía bastante deudas en relación a los países occidentales. También fue un fracaso económico, realmente, la caída del socialismo. Por el progreso industrial, lo que es interesante que se habló todo el tiempo de innovación, 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 pero en realidad el mecanismo de la planificación centralizada hizo que si realmente alguien, y hubo bastante gente que querían innovar y tenían ideas, si querían meter en práctica, poner en práctica sus innovaciones, fue un problema para el sistema. Necesitaban nuevos materiales, tenían que repensar la organización de la producción, tal vez necesitaban nuevas maquinarias, que es difícil a obtener. Entonces, a pesar del hecho que se habló todo el tiempo de innovación, la innovación fue muy lenta y los planificadores tenían miedo de la innovación en realidad. Entonces, pero pequeñas innovaciones en el sistema laboral, en el taller, fueron, sí, un obrero, por ejemplo, inventó una manera de, bueno, en una empresa de lámparas, por ejemplo, de producir dos candelares al mismo tiempo con la misma máquina, utilizando alguna improvisación con tape o algo bastante precario. Él podía pretender que eso fue una innovación y podía recibir un premio para eso. Pero esas innovaciones solamente hicieron más precaria todavía el trabajo en el taller. ¿Y qué pasó después? Sí, lo que pasó, lo que me interesaba, pasó muchísimas cosas, pero lo que a mí me ha interesado lo más es en relación a las relaciones del poder. Y ahí lo que pasó que es los obreros perdieron la seguridad del empleo y muchísimos fueron licenciados, y entonces el espacio libre que tenían en la empresa socialista, porque la empresa las necesitaba, perdieron esa libertad. Entonces eso fue realmente una libertad grande que perdieron ahí. Y no hubo control ideológico de arriba por abajo en las empresas, pero en las multinacionales que yo estudié, hubo como también algunos mecanismos ideológicos que estaban buscando a
es hacer entrar los obreros en un sistema consensual en el cual estaban apoyando a la familia de la multinacional. Y lo que es interesante que los obreros de esas empresas de la Alemania oriental, cuando la multinacional que yo estudié, que compró esa empresa de ascensores ahí en Berlín, llegó con su ideología de familia de la multinacional, ellos miraban a eso y tenían como una distancia bastante crítica respecto a eso y dijeron, bueno, eso es ideología, lo conocemos ya. Nos hablaban de esa manera también el socialismo real existe, es una ideología, no creemos en eso, no es una familia para nosotros, porque nos están licenciando, nos están matando. Ellos tenían una visión mucho más fuerte y crítica respecto al funcionamiento de esas empresas capitalistas que sus colegas de la Alemania occidental, en la misma empresa. Bueno, voy a aprovechar que tengo el micrófono enfrente y que estoy dirigiendo esta cosita, así que, bueno, tengo algunos comentarios. Yo he leído algunas cosas sobre administración en países que fueron comunistas. Una de mis coautoras, Joan Pierce, hizo un trabajo en 5 países en la región. Y de las cosas que ella habla es sobre cómo durante este periodo se daba una administración por relaciones personales. Entonces, dado que había una falta de instituciones que soportaran un mercado efectivo, entonces había una tendencia ahora sí como en México le llamamos al barberismo, ¿no? A que los brown-nosing, ¿qué? ¿Cómo se traduce? Adulación. La lambisconería, hasta tenemos muchos nombres de brown nosing, no me han dicho nada. No, es muy grotesco. Pero bueno, en francés, dile cómo se llama en francés. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se dice en francés o en francés no existe? ¿Cómo se llama? No se hagan. Ay, así. Bueno, es una... La adulación gratuita. Adulación. ¿A quién adularon? De abajo hacia arriba, ¿no? Adulación a los jefes. Entonces... ¿En el sistema del socialismo real existe? Sí, ella lo documenta, ¿no? Y hizo su trabajo y decía, mira, es interesante. En algún momento documenta que un trabajador, creo que fue en Checoslovaquia, que en sus seminarios era muy agresivo y muy cuestionador del trabajo y esto, pero cuando llegó a algunos jefes, muy de adular, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión. Algunas gentes han criticado también su trabajo, pero bueno, otra de las cuestiones que me parece, y viene al título con el nombre que le das a tu trabajo de socialismo como espectáculo, es que ella y otras personas han hablado de cómo el concepto de contabilidad empresarial era algo casi falso, o sea, la cuestión de cuántas cosas tienes, el concepto del valor del dinero, era algo sobre que se escribía en los libros, pero el concepto de una deuda, bueno, pues si la gente iba a pagar o no iban a pagar, pues se quedaba casi en el aire, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la organización empresarial, la contabilidad pues es la base, ¿no? de cualquier negocio, es el quién paga, el quién compra. Entonces es una situación en la que la contabilidad es inexistente, pues es interesante pensar en qué estrategias va a utilizar la gente para crearle sentido al trabajo. Y una cuestión, ahora sí que voy a preguntar,
una cuestión que me parecería interesante que nos hablases es, tú hablas de que el socialismo en Alemania Oriental funcionaba mejor que en otros países comunistas. Y tal vez aquí me gustaría que retomes algunos factores culturales que llevan a esa aseveración. Se habla, y no recuerdo el nombre, pero creo que hay una palabra que describe cómo las personas en Alemania tienden a ser muy orientadas al detalle, ¿no? Que es como la forma alemana. O sea, hay un proceso, un procedimiento, y los alemanes tienen una reputación de que el procedimiento lo van a llevar a conciencia. En lugares como México la gente brincamos de un paso al otro y pues principio a fin, ahora en medio, etcétera. Pero entonces, si a lo mejor en tu trabajo etnográfico podrías hablarnos un poco de eso y dado que uno de los estudiantes que estaba sentado aquí, pero ya huyó otra vez a las trincheras, habló sobre la corrupción. También se habla de cómo los países que tienden a ser más individualistas, esto es, donde las personas definen su yo interno como algo separado del grupo, también en los índices de corrupción son más bajos que en países donde tendemos a orientarnos más hacia el grupo, ¿no? Que serían países como Rusia, como México, la mayoría de los países africanos. Entonces, tal vez a mí me gustaría que nos hables un poco de tu experiencia en Alemania y cómo esta característica de individualismo en que los alemanes son incluso más altos que los Estados Unidos, si tal vez contribuyó a esta eficiencia. No sé, son ideas, igual tú puedes rebatir si está loca esta. Bueno, lo voy a tomar todo eso paso por paso. Ahora no me recuerdo de esa palabra. Los narices, brown noses. No. Bueno. No es que hubo adulación de los jefes de las empresas, yo no creo, pero lo que pasó en esas empresas es que hubo a un cierto nivel algún interés común entre los jefes de las empresas y los obreros. Y eso fue en relación con la posición esquizofrénica que tenían los directores de esas empresas, que a la vez tenían que decir que el plan es la ley, todo lo que está escrito tenemos que cumplir y está bueno, etc. Y el hecho que tenían que cumplirlo en la práctica, en la colaboración con los obreros. Entonces buscaban siempre a facilitar las cosas para la empresa, a realizar los intereses de la empresa, que también era un interés de no tener obligaciones del plan, por el plan, demasiado altos. Y los obreros tenían la misma idea. Entonces hubo como un juego de nunca sobrecumplir el plan. Porque si sobrecumples el próximo año, tienes que cumplir todavía más. Entonces se sobrecumplió un poquito, pero no demasiado. Y siempre la performance, ¿cómo se dice? De desempeño, que no ir demasiado adelante. Ahí había una connivencia entre los directores y los obreros. Pero no fue adulación y uno podía verlo muy bien a la caída del muro en esos primeros momentos. Los trabajadores y los empleados andaban en contra a esos directores de esas asambleas
de la empresa y se sentían muy en peligro, pero en realidad muchos de ellos podían subsistir o continuar como director con el apoyo de los alemanes occidentales que buscaban a mantenerlos en el poder para utilizarlos para comprar la empresa o para privatizarlo. Finalmente, esos directores continuaban como directores muchas veces en la empresa capitalista o se hicieron dueños de la empresa también. Pero encontró muchas veces con mucha resistencia de sus obreros. Es cierto, la contabilidad en términos de dinero, como dije en mi ponencia, no funcionó de la misma manera en el socialismo real existente, y el dinero no tenía la misma función. No entré completamente en el detalle de eso, pero por ejemplo, una empresa que produjo un producto de lujo, pongamos, lámparas, candelabros, que estaban productos de lujo, esas tenían como una tasa de lujo sobre el producto que el Estado imponía sobre la lámpara. Ese dinero no llegó a la empresa, pero podían escribir en su cumplimiento del plan esa tasa de lujo, podían juntarla a la contabilidad. Entonces ellos tenían que cumplir con un cierto montón de dinero y con un cierto número de productos, objetos, como una contabilidad física. Por ejemplo, entonces para la empresa de lámparas fue muy avantajosa de producir algunas lámparas de lujo muy, muy caras y un gran número de lámparas baratas, fácil a hacer, para cumplir con la obligación del cifro, de la cantidad de la producción. Entonces finalmente tenías ahí lámparas de lujo, carísimas, y lámparas que nadie quería comprar porque eran tan feos que nadie quería ponerlas en su sala, y las necesidades de los consumidores fueron realmente, no las tenían mucho en cuenta. Bueno, cuando yo digo el socialismo funcionó mejor, no dije eso. Yo dije que el socialismo en la Alemania oriental funcionó más según la letra. Es decir, que hubo menos actividades paralelas y también toda esta parte ideológica que yo describí en la competencia socialista era más fuerte en la Alemania oriental. Yo hice un trabajo de comparación, publiqué un pequeño artículo que yo quería, en realidad al comienzo yo quería presentar aquí, que fue sobre el concepto de la productividad en diferentes países socialistas, en Alemania Oriental, en República Checa y en Rusia, y el concepto de qué vale la persona. Y en esos diferentes sistemas socialistas y postsocialistas, y en la República Checa y en Rusia, la competición socialista fue mucho menos fuerte, mucho menos cerrada y controlada. Y entonces, pero también la Alemania oriental tenía la Alemania occidental al lado,
siempre como la tentación. La televisión de la Alemania Occidental llegó en muchas partes de la Alemania Oriental y eso puede explicar por qué hubo ese control ideológico más fuerte, porque el régimen tenía miedo de poder caerse a todo momento. La corrupción más fuerte en países colectivistas. Yo no sé, eso, yo no miro muy bien lo que es un país colectivista y esa cuestión no puede. ¿Otra pregunta o comentario, Miguel? Sí, esto que has expuesto me hace pensar evidentemente en el choque de culturas, ¿no? O sea, la transición de un sistema cultural a otro, pues siempre tiene una dimensión de espectáculo muy fuerte, así como el antropólogo cuando llega a una sociedad que no conoce, pues siempre hay un margen de error muy alto, ¿verdad? O de cómo se están representando los otros las necesidades del que trae otra cultura distinta. Con esto me refiero a la necesidad del objeto, a la que se refería también ella, ¿no? Es decir, cómo se están representando los objetos en la transición de una cultura hacia otra. Un objeto siempre tiene un valor y es necesario para una cultura, pero en el momento de que se hace una confrontación hacia la otra, evidentemente no es la misma dimensión simbólica de representación de esta necesidad del objeto mismo, ¿verdad? Claro. En ese sentido aparece como pues, algo ridículo, algo espectacular, ¿verdad? O sea, representarme la necesidad de ese objeto ante una cultura que no tiene la misma necesidad que la mía, no sé si me explico, puede representar pues una banalidad, ¿verdad? Por eso este caso que comentabas de los objetos de lujo, o de las lámparas feas, o de las lámparas de lujo, ¿para quién era exactamente ese tipo de valor, verdad? Yo creo que en la transición del sistema habría que pensar también este tipo de transiciones de los objetos simbólicos, ¿no? De esas lámparas, ¿quieres decir? Pues en general, ¿no? En general. Bueno, yo lo que a mí me llamó la atención es cómo las personas en esta fase de transición querían presentarse ya como listo para la economía del mercado. Y entonces, eso no es exactamente lo que dices, pero sí. Es un elemento. Entonces, hubo mucho énfasis sobre el aspecto informal de la economía del plan, hasta que casi dijeron que el plan no existía. Bueno, pero lo que uno tiene que hacer es que leer lo que las personas dicen también contra la realidad de la planificación y que pasó. Entonces yo tenía que, para reconstruir, porque lo que tenía que hacer por esa parte del funcionamiento de la economía del plan fue como una reconstrucción histórica, porque yo trabajé ya sobre un objeto que estaba por desaparecer, ¿no? Yo podía ver algunas reuniones siempre que tenían mucho el carácter que funcionaron bastante como en la época del socialismo realista, pero ya había caído el muro y ya cambiaron las cosas. Entonces ahí esa necesidad de ya presentarse como listo para la economía de mercado fue algo importante.
Es cierto cuando se cayó el socialismo por las lámparas feas, las chiquitas lámparas feas, es cierto que hubo como esas tiendas enteras donde la empresa mete las cosas, ¿cómo se dice? Almacenes, hubo almacenes llenos de estas lámparas. Y quiere decir que la gente realmente no las quería. Y no soy yo que dice que no son bonitas, pero ahí están, ¿no? Y esas otras lámparas, los candelarios, que también se producieron para la exportación, ¿no? Para una empresa sueca, realmente se vendieron a precio de oro. Y estaban productos muy buenos para hacerse aliados políticos en los ministerios, etcétera, para agarrar maquinaria de producción y cosas así. Olga y luego Guillermo. Bueno, es nada más un comentario, más que una pregunta. Me pareció muy interesante cómo mostrabas tú que con la caída del muro los cambios fueron tan acelerados. Y creo que a veces uno piensa más en cómo se da la reestructuración de una lógica productiva, de un sistema productivo, y menos cómo las personas, los individuos como tales, tienen que construir una nueva representación de lo que es su función o su trabajo dentro de un espacio específico, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy interesante cómo muestras tú que finalmente la relación que tienen al trabajo y la relación que tienen dentro de un espacio productivo específico se tiene que resignificar, ¿no? Cómo cuando el contexto cambia se debe de narrar la misma acción con una lógica diferente, cómo cambian los sentidos a partir del cambio del contexto, ¿no? Y si además de todo este cambio es tan acelerado, como un poco retomando lo que decía Marlene, ¿no? En la vida cotidiana los individuos tienen que rápidamente crear otro sentido, no nada más al trabajo que están realizando en tiempo presente, sino también una reinterpretación del trabajo que estaban realizando en un sistema anterior, ¿no? Entonces, yo creo que esta transformación de los sentidos que la persona atribuye al trabajo que realizaba antes y al que realiza ahora, pues resulta fascinante, ¿no? Y creo además que es algo en lo que no con tanta frecuencia nos detenemos a pensar. Me hace pensar un poco en contextos migratorios, ¿no? Cómo el trabajador que se desplaza en un contexto diferente narra lo que era su trabajo en los lugares de origen, cómo tiene que, dentro de otro contexto, atribuir o explicar a través de otros significados lo que era su relación con el trabajo antes de la migración, ¿no? Entonces, nada más un comentario. Me parece sí, eso es muy, muy claro, especialmente en el trabajo de comprar y vender, ¿no? en la empresa. Y realmente mucha gente, después de cuando se cayeron esas empresas, todas las 3 empresas en las cuales yo trabajé en Berlín, finalmente ils ont fait faillite. Desaparecieron. Sí. Quebraron, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice en español? Quebraron. Se quebraron, sí. Cerraron, sí. Las personas que estaban buscando materiales se hicieron después vendedores, ¿no? en el sistema capitalista. Sí, gracias. Guillermo. Que la moderadora ahí me atiende, no se la una pregunta. Yo compré en los 80 una cámara de la RDA, una práctica, o sea que sí producían cosas buenas, todavía la tengo aquí en Tijuana, y creo que era a lo mejor un pirateo de un modelo de la República Federal Alemana, pero sí había una industria de exportación y se habían ganado mercado. Mi pregunta iba por otro lado. Usted tiene una imagen de la RDA, de la República Democrática Alemana, sobre la industria del trabajo, sobre sus compatriotas, sobre los alemanes del otro lado del muro,
cae el muro, se pone a trabajar, entonces tenía estereotipos que ve que se le derrumbaron, usted tenía una imagen de la realidad y cambió mucho esta imagen cuando pudo hacer trabajo en la RDA, o sea, porque todos pensábamos que el gran poder comunista y un buen día cae todo, y se veía pues que no eran el monstruo, ¿no? que se pintaba desde Occidente. Un poco la experiencia suya, ¿no? de tener una imagen de lo que pasaba en la RDA, en la República Democrática, cae el muro, se pone a trabajar con ellos. Fue mucho la diferencia, los cambios que encontró. ¿Se había equivocado en la imagen que usted se había formado sobre la RDA o ya había vislumbrado cuestiones? ¿Cómo estuvo esa transición, ¿no? También, su caída del muro de Berlín mental. En mí. Bueno, la caída del muro fue interesante también en términos de interacción entre alemanes del occidente y el oriente. Tengo todo un capítulo sobre eso en el libro. Pero mi propia imagen... hubo muchos dichos. ¿Quiénes son los alemanes del oriente y cuáles son los alemanes del occidente? Y al comienzo, cuando se cayó el muro, estaba como un deporte de decir, cuando vas en un bar, quiénes son los alemanes del occidente y quiénes son los alemanes del oriente. Y lo más interesante era cuando te fuiste en este bar con un amigo de la Alemania del Este. Y yo siempre cuento este cuento. Me fui una vez con este amigo a hacer un giro en bicicleta en la Alemania oriental, y ya tienen las máquinas ya habían cambiado las placas de inmatriculación. Entonces para Berlín este oeste estaba B, ¿no? Berlín. Y entonces nos fuimos en bicicleta así con mi niña chiquita, y llegó un automovilista y casi nos mató con su carro. Y yo dije, ¡ay, un Wessi! Debe ser un Wessi. Él dijo al mismo tiempo, ¡ay, debe ser un Ossi! Al mismo tiempo, bueno, entonces... Y entonces había, pero los estereotipos para mí bueno, yo lo que no supe, las sorpresas en esas así eran como, fue bastante, yo descubrí por ejemplo el humor de los alemanes orientales, que me gustó bastante en esas empresas, y la manera de hablar del poder, de los cambios, de esas cosas, eso, y que fue algo divertido, y la sorpresa, la más grande que he tenido, es que, y también busqué a explicar, por qué la gente en esas empresas trabajó tanto, porque hubieran podido trabajar menos. Y yo no he tenido la pregunta clásica de los economistas que miraban a la economía planificada y dicen, ay, esa gente es ¿cómo se dice? Parece, flojos parece. No. Yo más bien tenía el problema, ¿por qué trabajan tanto? Porque con el sistema que hay, pues, hubieran podido trabajar menos, pero hubo un real interés para el trabajo y para la producción, y hacer algo, cumplir con algo que no se explica únicamente con criterios de cuánto ganan y cómo es la presión de arriba por abajo.
hubo una motivación propia en las empresas. Muy bien, una última pregunta, comentario. Bueno, yo como una última intervención, antes de ir al manicurista, la última intervención, la cuestión del dinero que comentaste en tu presentación y comentas en tu papel, eso me parece muy interesante porque desde el punto de vista de organización empresarial, cuando se habla de motivación hacia los trabajadores, siempre se habla de el dinero como algo que explica la mayor varianza, si se explica hasta el 60% de la conducta de la gente en el trabajo. Todas las teorías de cambio organizacional incluso hablan sobre cómo el cambio organizacional solamente se puede dar de forma efectiva en los países o en los lugares donde puedes manipular el dinero como instrumento de control, como instrumento de motivación. Entonces tu trabajo me parece muy valioso en el sentido de que aunado con otros trabajos que se han hecho en países en vías de desarrollo, pues demuestra que no, y que la gente de todas formas trabaja, aunque el dinero en forma y tiempo que pensaría alguien de administración de empresas, que pensaría un economista, pues no necesariamente lleva a que la gente trabaje más. Entonces eso me pareció muy valioso de tu trabajo. Y por último, pues muchas gracias por participar en el seminario. Gracias para usted y para esa discusión. Es muy interesante para mí también.